Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Arte y cristianismo es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los tiempos. ¿Qué es el arte? ¿Hay un lugar legítimo para la apreciación del arte en la vida cristiana o solamente lo espiritual es lo que importa? Para contestar esas preguntas y muchas otras más, tenemos con nosotros a Luis Sena Carrasco y a Sugel Michelén Estefan. ¿Cómo están ustedes? Luis. Muy bien, gracias. Es bueno tenerte nuevamente por aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Sugel, ¿cómo estás? Bien, después de varios programas sin haber estado aquí, contento de volver de nuevo aquí al set. Qué bueno. A mí me gustaría que Luis nos respondiera a la pregunta, ¿qué es el arte? Bueno, es una pregunta complicada, pero en su manera simple. El arte es la armonía, producir belleza a través de elementos de la creación, producir armonía en sentido... Cuando estamos hablando de arte, ¿qué queremos decir? ¿Es solamente la pintura, arte, la música? ¿Qué más? ¿Qué abarca ese nombre, arte? Sí, en el sentido conocido están las bellas artes, que son las que conocemos, arquitectura, pintura, escultura, música, danza. Están también las artes liberales, donde entra literatura, oratoria, etcétera. Pero yo creo que en realidad toda actividad humana en su máximo exponente llega a convertirse en un arte. Por eso aún disciplinas, como por ejemplo la gerencia, tiene sus técnicas, pero los gerentes genios lo cultivan a un nivel artístico. La ingeniería es bastante cálculo y matemática, pero cuando la ingeniería ya se eleva a utilizar su técnica para responder a la inspiración, buscando niveles de armonía más altos, está trabajando a un nivel artístico. Luis, ponme un ejemplo, eso de los gerentes, cuando dominan el arte gerencial. Ponme un ejemplo de eso. Bueno, por ejemplo, pudiéramos citar a Peter Drucker, conocido tal vez como el gurú, la máxima exponente de la gerencia durante el siglo XX. Cuando tú lees los libros de Drucker, su discernimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones y sobre la sociedad del conocimiento que estaba surgiendo, ya responden a discernimientos que él estaba teniendo de los tiempos del siglo XX, que no eran pura técnica, por ejemplo, como los estudios de tiempo y movimiento de Taylor o las técnicas que se desarrollaron en las fábricas de Henry Ford. Ya se estaba hablando de niveles contextuales, de ideas, de principios, que se puede decir que son expresiones artísticas en el campo de la gerencia. Entonces, por el hecho de él ser un pionero en la gerencia, en la administración, ¿ya por eso es un artista? No, por la armonía. Por ejemplo, Einstein dedujo su teoría de la relatividad mucho antes de poder demostrarla, mediante un discernimiento de la armonía en las fórmulas. Ese sentido de armonía es un tipo de belleza. Entonces, cuando decimos arte, estamos hablando de intencionalmente manejar elementos para producir belleza y armonía. Ahora, hablando en un lenguaje todavía más llano y yéndonos de los genios a las personas comunes, todos nosotros hacemos arte. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios es un artista. Dios es el artista original. Creados a su imagen, nosotros podemos crear belleza, nosotros podemos crear armonía. Eso ocurre con una obra maestra como La Piedad de Miguel Ángel,
Pero también hace arte una persona que escribe una carta bella, hace arte una mujer que prepara la mesa de una forma hermosa, un banquete, hace arte el individuo que trabaja en un jardín. O sea que para ser artista no hay que llevar el arte solamente a la parte de la genialidad. Todos nosotros de una forma u otra tendemos a producir arte. Lo que pasa es que definitivamente hay arte más sofisticado que otro y hay mejor arte que otro. Pero por eso Edith Schaefer, la esposa de Francis Schaeffer, escribió un libro muy bueno que se llama El arte escondido, donde ella decía, tú tienes que descubrir esa chispa de arte que Dios ha puesto en ti por el hecho de haber sido creado a la imagen de Dios. Sí, y Dios es belleza. Entonces hay una necesidad intrínseca en nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, de percibir la belleza, porque percibiendo la belleza y disfrutándola, nos acercamos a la naturaleza de Dios. ¿Ese es el propósito de las artes en la vida de los seres humanos, Luis? Para eso Dios lo creó, para revelarse a sí mismo. Dios es hermoso, Dios es bello. Él creó la belleza para que nosotros, los humanos, podamos conocer ese rasgo de su carácter y acercarnos a Él. La caída nos distanció, pero todavía el remanente de su imagen y semejanza en nosotros tiene necesidad de apreciar y disfrutar de la belleza. Vamos a decirlo de esta manera, Eduardo. La razón de ser del arte es darle gloria a Dios. La razón de ser, aunque el artista pagano, el artista no creyente no lo reconozca, Dios le dio al hombre la capacidad de crear arte para la gloria de su nombre, porque esa expresión artística del hombre, de una forma u otra, muestra facetas de Dios. Dios pudo haber hecho que el sol saliera por la mañana como una bola blanca y se ocultara por la noche, y iluminar igualito. Pero Dios llena el cielo como una paleta de colores y Dios lo hace de una manera espectacular porque Dios es un artista. Dios crea la naturaleza llena de belleza, llena de arte y le da al hombre esa capacidad. De ahí la importancia de que nosotros creemos un buen arte, porque el mal arte distorsiona la gloria de Dios, el mal arte presenta una imagen distorsionada de Dios. Y de hecho nosotros lo vemos en la Biblia es un libro hermoso, y vemos al Señor Jesucristo creando historias imaginativas para poder llevar adelante ciertas enseñanzas. Cuando una persona le pregunta al Señor, entonces, ¿quién es mi prójimo? Cristo pudo haberle dicho, mira, aquella persona necesitada que está al lado tuyo, pero Él crea una historia, Él inventa una historia, y a través de esa historia impacta más profundamente la mente y el corazón de ese hombre que a través de una definición de diccionario de quién es mi prójimo. Porque el arte se constituye en un medio de transmisión de ideas y conceptos. Por eso es que decía... Lo transmite a través de belleza. Por eso es que es tan poderoso, porque es subliminal, porque pasa por todos los filtros conscientes nuestros y viene ligado al disfrute de la belleza. Por eso los contenidos que van a través del arte entran tan poderosamente en la mente y el corazón de los seres humanos. Pablo Picasso decía, el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Es la mentira que nos permite comprender la verdad. Me imagino que muchos televidentes se están preguntando, ok, ¿cómo yo puedo aprender a apreciar ese arte? ¿Sabes, Eduardo, que tú acabas de hacer una pregunta sumamente importante? Ahora, la sociedad humana parece estar dividida entre personas que han aprendido a apreciar el arte y personas que no saben cómo apreciar el arte. Pero la realidad es que a ti no tienen que enseñarte cómo apreciar la belleza. Tú vas al Cañón del Colorado, tú ves un atardecer y yo no tengo que enseñarte por qué eso es hermoso y por qué causa un impacto en ti. Es verdad que hay cierto tipo de arte que con un conocimiento adicional tú lo puedes apreciar mejor. Pero yo creo que es importante para la persona que nos está mirando que entienda que puede apreciar el arte sin coger un curso. No hay que tomar un curso necesariamente de apreciación. El hecho de aprender a apreciar la música, el hecho de aprender a apreciar la pintura, definitivamente te va a proveer herramientas para tú poder interpretar mejor la obra de arte que tú tienes delante de ti. Pero hay algo que ocurre cuando tú ves una verdadera obra de arte que no hay que explicártelo. Tú lo ves, lo escuchas y tú dices, wow, impactó mi alma.
porque era buen arte, era un arte hermoso. Sí, son los niveles. Ahí habría que hablar de los niveles, porque el artista, a través de su técnica, plasma un sentimiento, una emoción. En la contemplación, entonces, mientras más entrenados están nuestros sentidos en el lenguaje de la técnica, más cerca de la emoción que el artista quiso plasmar llegamos. Pero eso es algo muy subjetivo, Luis. Es que eminentemente es subjetivo. Sin embargo, Dios en la creación puso, primero, Dios es el gran artista. Él contempla la belleza de su creación él mismo. No necesita humanos para que la contemplen. Si todos los humanos se quedaran ciegos o sordos, todavía la belleza existiría y Dios sigue contemplando al mismo tiempo. Dios se deleita en la belleza que Él ha puesto. Entonces, siguiéndolo a Él ha puesto, vamos a decir, leyes que rigen la estética y la belleza. Por ejemplo, el orden, el balance, la armonía, el desorden no comunica belleza. Pero alguien te la puede armonía decir, de proporciones. Entonces, la subjetividad quiere decir cómo tú lo captas, pero es como la comunicación. Para poder comunicarnos como nuestra personalidad, necesitamos poder aprender a hablar y un idioma común. Entonces, la técnica funciona como un idioma. Pero mira, por ejemplo, para que las personas puedan tener una categoría bíblica donde entrar esto. En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice que Dios hizo nacer todo árbol en la tierra que era delicioso a la vista y bueno para comer. En otras palabras, Dios hizo un árbol que es útil, es bueno para comer, alimenta al ser humano, pero al mismo tiempo es hermoso de ver. Dios pudo haber hecho un árbol sin hermosura. Lo que yo decía ahorita, Luis, y entiendo que sí, que estamos complementando una idea con la otra, es que mientras mejor entrenado tú estés para apreciar el arte, definitivamente más profundo vas a llegar en tu aprecio y aún en la emoción. Pero también quiero quitarle a la persona el temor de que yo tengo que estar muy bien entrenado para poder apreciar una obra de arte, porque la realidad es que el arte se aprecia instantáneamente, o sea, es arte. O sea, la belleza Exacto. que comunica la obra de arte se percibe con los sentidos y tiene una trascendencia porque comunica un rasgo del carácter de Dios instintivamente. Hay personas que toman un papel, hacen 3 círculos, una raya, un cuadrado, y lo ponen en un cuadro y vienen otros a admirarlo. Ah, qué hermoso, pero son cosas que no se entienden. Explíqueme eso. Bueno, lo que pasa es que aquí habríamos que comenzar a trabajar. No cualquier persona puede hacer eso. Exacto. Ah, tú me dirás, bueno, los trazos que hace son muy simétricos, hay una armonía. Vamos a ponerlo de esta manera. Siempre se ha dicho que el artista es la persona que usualmente capta más rápido, porque es el ser más sensible, los cambios de pensamientos que se están produciendo en la sociedad. Entonces tú comienzas a ver ya en el siglo XIX, comienzas a ver el impresionismo en el arte, donde ya el artista no está tratando de presentarte algo a nivel fotográfico, ¿sí? Sino que a través de puntos él te va dando una impresión, y por eso se llama impresionismo. Ahí está Monet, Manet, Renoir, que son preciosos los cuadros de los impresionistas. ¿Por qué ellos comenzaron a pintar así? Bueno, en primer lugar, definitivamente la fotografía tuvo mucho que ver con eso. Tan pronto comienza la fotografía, las personas dicen, bueno, pero ¿para qué yo necesito pintar un cuadro de Eduardo Saladín sentado en esa silla si yo puedo tomar una foto y se ve igualito Eduardo Saladín? Pero había algo más que eso. Ya el hombre estaba comenzando a poner en dudas la objetividad del conocimiento. El hombre había comenzado a poner en dudas la objetividad del razonamiento. El hombre había comenzado a tener esa desintegración del conocimiento que ya vemos en el siglo XX de una manera bárbara. Pablo Picasso, en ese sentido, fue uno de los grandes genios que cuando comienza a usar el cubismo, precisamente lo que hace es desintegrar la figura. Tú ves un cuadro de Picasso y tú dices, wow, ¿qué es lo que Picasso está tratando de decir? Algunos dirán, Picasso trató de introducirle movimiento a la pintura.
Pero fue más que eso. Picasso captó lo que estaba pasando con el razonamiento, con el pensamiento del hombre en esa generación. Ahora, Picasso era un buen pintor. Si tú ves los cuadros de la época azul de Picasso, tú dices, definitivamente él sabía pintar. Cuando tú ves el Guernica de Picasso, que es un cuadro muy fuerte, muy violento, no es un cuadro agradable a la vista, por lo menos no para mí. Yo tuve la oportunidad de ver el Guernica frente a frente, no solamente una litografía, es un cuadro enorme y muy fuerte. Yo no quisiera tenerlo en la sala de mi casa, excepto por el hecho de que cuesta millones de dólares, uno lo apreciaría en el nivel económico, pero no es necesariamente bello. Sin embargo, es genial. ¿A qué se debe esa genialidad, Sujel? Que Picasso pudo plasmar en esa obra, en una forma pictórica y simbólica, lo que había pasado en Guernica, que fue una ciudad que fue bombardeada en la Guerra Civil Española. Tú ves en ese cuadro, tú puedes captar el horror, tú puedes captar la violencia de la guerra. Todo lo transmite a través de símbolos. En ese sentido es una genialidad. No necesariamente es bello. Eso es como... muchas veces se ha atribuido la belleza al arte, y hay arte que no necesariamente es hermoso, en el sentido literal de la palabra. Por ejemplo, hay poemas de García Lorca que lo que expresan, como el famoso llanto a Ignacio Sánchez Mejía, que fue un torero que fue corneado y era amigo de Lorca, y Lorca estaba allí. Y él te va describiendo cómo la gangrena va tomando cuerpo en este hombre y cómo finalmente lo mata. Yo no diría que es hermoso, pero es artístico. Es fuerte la impresión. O sea, es hermoso cómo está comunicado. Porque Exacto. el punto es la comunicación del sentimiento, la transmisión del sentimiento a través de la técnica. Eso es lo que el artista hace. Entonces, el artista percibe sus antenas de sensibilidad, perciben el pensamiento de la época y, de hecho, las tendencias del pensamiento. Por eso los artistas usualmente son la avanzada de hacia dónde va la sociedad muchos años antes de que el hombre y la mujer común lleguen ahí. Ok. ¿Cómo una persona, un televidente, se entrena para poder apreciar ese arte, para captar lo que ese artista quiere transmitirme a mí? Depende de qué arte estamos hablando. Por ejemplo, si fuera la pintura, una persona tendría que ser entrenada para ver los claroscuros, para ver la composición, para ver el uso de los colores, de las sombras. Cuando una persona tiene un ojo entrenado y ve un cuadro, por ejemplo, de Rembrandt o de Vermeer, que es... hay cuadros de Vermeer que todavía al día de hoy las personas se preguntan cómo fue que él pudo captar eso con la vista simplemente, cuando estamos hablando de 400 años atrás. Entonces, una persona en el día de hoy que vea eso, parece una fotografía, pero si tú lo entrenas a decirle lo que ese artista estaba tratando de hacer, la técnica que usó, la dificultad que él tenía en la época en que le tocó pintar ese cuadro, entonces va a decir un wow con más entendimiento. Pero si fuera la música, es otra cosa. O sea, yo creo que tú me lo compares, Sujel, mira, con la música clásica y la música de calle. Ok. Tú tomas una obra de Johann Sebastian Bach. Es una obra compleja. ¿Qué significa compleja en ese sentido? Johann Sebastian Bach tomaba diferentes líneas melódicas y armónicas que se van entretejiendo como un tapiz una con otra. Y es impresionante lo que Bach logra. Es una música muy matemática. Hay mucha matemática en la música. Tú tomas en el día de hoy cualquier ritmo popular, no todo el ritmo popular, yo no quiero condenar ahora toda la música popular y decir que los tiempos pasados siempre fueron mejores, porque hay buenos artistas en el día de hoy, pero definitivamente mucha de la música popular que la gente escucha en el día de hoy es muy simple, es un ritmo repetitivo, con una melodía repetitiva, que es muy fácil de componer. Componer los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach es otra cosa. Eso exige una técnica, eso exige un conocimiento. O, por ejemplo, para mí personalmente, uno de los logros más impresionantes del ser humano es la Novena Sinfonía de Beethoven. Cuando uno piensa que este individuo compuso esa obra magistral cuando estaba completamente sordo, eso es tan genial como el hecho de hacer un cohete que llegue a la luna desde la Tierra.
es increíble que un ser humano pueda lograr eso. Y no quisiera dejar de decir que cuando yo escucho música como esa, yo no dejo de pensar en lo siguiente: esa genialidad artística de un Brahms, de un Beethoven, de Bach, de Vivaldi, es una pequeña gota minúscula en comparación con la capacidad artística que tiene Dios. Uno de los problemas del ateo es que no puede explicar la existencia de la belleza y por qué el hombre puede tener la capacidad de apreciarla. Decía, uno de los momentos más engorrosos para un artista, para un ateo, es cuando observa un atardecer, la hermosura de un atardecer, y no tiene a nadie que darle las gracias. Tú tienes eso ahí, es un accidente, pero cuando yo pienso que hay una genialidad infinita, la genialidad de Dios, la sabiduría de Dios, yo puedo darle gloria a Dios mientras aprecio el arte. O sea, no es un aprecio del arte solo por el arte, es que el artista le da gloria a Dios y el que recibe el beneficio del arte debe darle gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, el arte funciona como un transmisor de ideas y conocimiento. Transmite la persona de Dios o transmite la caída. Entonces, mucho del arte contemporáneo y sobre todo del arte del siglo XX en Occidente, al ir pasando de una cosmovisión judeo-cristiana a una cosmovisión humanista secular, los artistas reflejaron ese deterioro y nosotros tenemos manifestaciones artísticas que comunican ideas contrarias a la armonía, contraria a la verdad, contraria a la belleza, contrario a lo que es Dios. Y por eso mueven las voluntades de las masas, porque los artistas en la escala del funcionamiento de la sociedad funcionan como los receptores de las nuevas ideas, comienzan a hacer composiciones en base a esas ideas, preparando el camino para la absorción de esas ideas por la gente común y corriente. Vamos a seguir hablando de ese tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, en el segmento anterior tú nos decías que el arte puede transmitir la gloria de Dios o puede transmitir la caída. Sí. Abúndanos sobre eso. Bueno, el arte, es decir, la producción de belleza y armonía a través de técnicas, esas comunica ideas. Esas ideas pueden reflejar el orden de la creación, pueden reflejar el desorden y el sufrimiento de la caída, o pueden reflejar la gloria de la redención en el Señor Jesucristo. El arte en ese sentido es un instrumento neutral, pero comunica la manera de pensar y los sentimientos del artista. ¿Dónde yo veo eso de la creación, la caída y la redención? Bueno, se ve en las mismas escrituras. O sea, que tengo que ir a la Biblia. Son un ejemplo, porque hay arte en la escritura. Dios ha utilizado el arte para comunicarnos sus propósitos, así como Él ha usado el arte para comunicarnos su esencia en la variedad y belleza de la creación. Y el mismo plan de redención es una obra de arte. Cuando nosotros analizamos la genialidad de cómo Dios satisfizo su condición de ser justo y a la vez justificar al pecador con la ingeniosidad, eso tiene la genialidad de una obra de arte, porque es eso, expresar mediante técnicas, mediante procesos, belleza, sobre todo armonía en las proporciones de los conceptos, de los sonidos, de las imágenes. Entonces, en ese sentido, toda manifestación, todo sentimiento humano es expresado a través del arte. No solamente los más nobles, sino los más bajos también de la caída, como en mucha manifestación de violencia y de fealdad en las relaciones que el arte cinematográfico en nuestra generación comunica con tan gran propiedad. Entonces, en la escritura, en el tabernáculo, vestimenta de los sacerdotes, el templo de Salomón, son manifestaciones de obras artísticas geniales para el mundo conocido, no solamente con propósito religioso.
El trono de Salomón es descrito en la Escritura, tenía un propósito utilitario, vamos a decirlo así, pero era una obra de arte. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en la misma Biblia el libro Cantar de los Cantares, que es el cantar inspirado por el Espíritu Santo, que refleja en una forma muy hermosa la relación entre un hombre y una mujer casados. Sin embargo, en el primer libro de Reyes dice que Salomón compuso más de 1000 cantares. Eso quiere decir que Salomón escribía poesía. Y no era poesía utilitaria, no era poesía, no eran panfletos evangelísticos. O sea, él componía cantares de amor, le cantaba al amor, y uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo y por eso está en la Biblia. Pero hubiera sido interesante conocer los cantares de Salomón. Volviendo al ejemplo, o sea, los otros cantares que no están en las Escrituras, volviendo al ejemplo de que Luis decía de que hay arte que glorifica a Dios, hay arte que manifiesta el estado caído del hombre, me vino a la mente la película El Náufrago, que se dio hace unos años con Tom Hanks. Esa película pudiera compararse con el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Es la misma cosa, un individuo que llega a una isla y queda solo y desamparado en esa isla por años. Pero hay una diferencia fundamental entre el Robinson Crusoe de Daniel Defoe y El Náufrago de Tom Hanks. En El Náufrago de Tom Hanks se exalta la ingeniosidad del ser humano para sobrevivir y poder salir de esa situación por sí mismo. De hecho, Borges, que era un escritor genial, él decía que si alguna vez, que hay personas a veces te preguntan, si tú te quedaras solo en una isla, tú naufragaras solo en una isla, ¿qué libro te llevarías contigo? Y Borges decía, yo me llevaría Cómo construir un barco. Pero el asunto es que Tom Hanks está solo allí y él sobrevive solo. Sin embargo, el libro escrito por Daniel Defoe presenta una cosmovisión completamente diferente, porque Robinson Crusoe no sale del apuro por sí mismo. No es una exaltación del ingenio humano. Robinson Crusoe le pide ayuda a Dios, clama a Dios. Entonces ahí vemos dos cosmovisiones muy diferentes en dos historias muy similares. Y yo creo que eso ilustra lo que tú decías, Luis, de cómo hay un arte que puede darle gloria a Dios y un arte que presenta de una manera muy evidente el estado caído del ser humano. Y ambos usan las mismas técnicas. Por eso es que nosotros como cristianos necesitamos discernimiento para saber analizar los contenidos y discernir qué mensaje y qué cosmovisión el artista está tratando de penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque como lo hace a través de armonía y belleza, nuestros filtros intelectuales no están preparados para filtrar los contenidos, y muchas veces son subliminales. ¿Cómo yo me preparo entonces, Luis, para yo filtrar esos contenidos? Primero, tenemos nosotros que tener una mente madura en Cristo, una mente que puede ver la obra de la redención en la totalidad de la vida, no solamente de la vida religiosa, de la vida de iglesia o de la vida espiritual. Como Jesucristo es el Señor de la vida completa, Él es el Redentor de la vida completa, la verdad aplica a la vida completa. Necesitamos aplicar la Escritura, que son los espejuelos, como decía Calvino, para leer el libro de la creación. Con una mente entrenada así, nosotros vamos a poder discernir en una obra de arte la calidad técnica diferenciada del mensaje de pensamiento del artista, y vamos a poder apreciar uno u otro. Es decir, en algunas películas nosotros podemos ver un desarrollo técnico o de la técnica cinematográfica muy elaborado, pero podemos apreciar que el contenido que está tratando de comunicar el productor y el director no coinciden con la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Tal vez, perdón, el punto, Eduardo, quiero que me ponga. el punto aquí es, no apagues el discernimiento. Cuando tú estás viendo el arte... No te dejes cautivar por la belleza. Exacto. Tú te puedes dejar cautivar, pero nunca apagues tu cerebro, nunca apagues tu discernimiento. Yo tengo que usar las categorías bíblicas para evaluar todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho. Yo recuerdo cuando niño que dieron la película The Sound of Music, en español fue La novicia rebelde. Sí, el sonido de la música. Sí, exacto, era una película muy hermosa. Hay un momento en que ella canta una canción cuando finalmente vence el amor entre ella y el papel que hizo Christopher Plummer en la película.
Y Julie Andrews canta una canción que dice, algo bueno yo tengo que haber hecho para que Dios me premiara de esa manera, porque nada viene de la nada. O sea, nothing comes from nothing. Tú dices, es tan bonita la letra, es tan bonita la música, pero lo que está diciendo es una herejía a la luz de lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio y a la luz de lo que la Biblia enseña acerca de la gracia. Entonces yo puedo todavía ver The Sound of Music y puedo apreciar la música, puedo apreciar la belleza, pero yo no puedo apagar mi teología cuando estoy viendo The Sound of Music. Porque el problema es que los dos vienen juntos. Y ahí es donde está el problema de la falta de discernimiento. Entonces, el mal utiliza el arte para alejar a las personas de Dios. Dios quiere que nosotros usemos el buen arte y la comunicación de belleza para acercar las personas a Jesucristo. Y ese es el reto que tiene nuestra generación de cristianos en nuestra época. Y aún, entrenar a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando se dio la película La vida es bella, que es un padre en la Segunda Guerra Mundial que trata de mantener en cordura a su hijo en medio de toda esta brutalidad. Los campos de concentración. En un campo de concentración. Y él inventa todo un juego. Cuando salimos de la película, yo hablé con un padre que me decía, yo debo ir a ver esa película con mi hija adolescente, porque ahí se exalta la mentira. Ese padre estuvo todo el tiempo mintiéndole a su hijo. Yo le decía, yo creo que tú puedes ir a ver la película, pero analízala con ella. Un análisis puede ser el siguiente. Sí. ¿Qué cosa buena hizo ese papá? Él protegió a su hijo, protegió la mente de su hijo. Ok, la pregunta es, ¿cómo él pudo haber protegido la mente de su hijo sin tener que estar mintiéndole todo el tiempo? Hay otras categorías que yo puedo usar para poder proteger la mente de mi hijo. Al hacer ese ejercicio con esta muchacha adolescente, yo le estoy entrenando para que ella sea capaz de filtrar cuando ella vaya a ver una película y pueda discernir una cosa de la otra. Hay arte que un creyente no puede consumir. Por ejemplo, la pornografía. Por más artístico que quieran mostrar eso, la pornografía sigue siendo pornografía y sigue siendo dañina al alma. Pero hay otras cosas que no son pornográficas y pueden ser tan dañinas en el pensamiento que están transmitiendo como una película pornográfica. Entonces, hay creyentes ¿Cómo poner un ejemplo de eso? Como los comerciales. Por ejemplo, el espíritu del materialismo de la época es exaltado en esas obras de arte, de mercadeo, de los anuncios del Super Bowl. Ahí en los anuncios del Super Bowl se hacen obras de arte de la publicidad y el mercadeo. Pero los mensajes que transmiten es una exaltación del materialismo de una generación que está siendo llevada a que el disfrute de lo sensual y los placeres es lo máximo de la vida. Las técnicas utilizadas, excelentes, las imágenes, todo, pero el mensaje está ahí. Entonces, cuando nosotros no tenemos discernimiento, las dos cosas entran juntas. Ese es el poder del arte, que su mensaje no siempre es tan explícito, tal vez como en un comercial que tienen que terminar con una marca, sino que es muy subliminal. Y los contenidos subliminales pasan a través de impresiones. Esas impresiones pueden estar transmitiendo la rebeldía a Dios o la obediencia a Dios. Entonces Dios ha puesto las técnicas en la creación, las técnicas de arte, para que nosotros la pongamos al servicio de la redención. No quiere decir todo el tiempo con un tema evangelístico o religioso, sino un tema apuntando a la naturaleza de la belleza de Dios, que haga al ser humano necesitarlo, y entonces el Evangelio le expresa el camino cómo llegar a él. Hay una escena interesante en la Biblia cuando Moisés y Josué bajan del monte y el pueblo se ha rebelado. Hay una fiesta orgiástica completamente en Éxodo capítulo 32. Y Josué, que era bien inexperto, decía, parece que hay guerra en el campamento. Y dice Moisés, no, yo lo que oigo es fiesta en el campamento. La pregunta es, ¿qué tipo de música y qué tipo de expresión artística estaban dando los israelitas en medio de su orgía que Josué lo interpreta como una guerra? ¿Qué tipo de violencia se estaba manifestando en esa música? Y era música. Sin embargo, yo puedo manifestar diferentes cosas a través de la música. Yo puedo hasta poner melancólico a todo un auditorio a través de la música, usando tonos menores. Sí. Entonces, las personas que saben componer, ellos saben cómo
impactar tus emociones a través de la música sin palabras, sin usar ninguna letra, solamente la música. Y el arte tiene un poder tal. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Stendhal, que son personas que se desmayan ante tanta percepción de belleza. Gente que están percibiendo un cuadro y de repente se desmayan. O sea, la impresión que le causa la obra de arte es tan fuerte emocionalmente que se desmayan. Muy interesante, pero vamos a la pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Arte y Biblia del Dr. Francis Schaeffer. En este libro, el Dr. Schaeffer muestra cómo la Biblia misma enseña los diferentes usos que del arte Dios hizo en el Antiguo Testamento. Luego vuelve de nuevo a nuestro tiempo, sugiriéndonos 11 perspectivas desde las cuales elaborar un punto de vista cristiano sobre el arte. Y como dice el libro, para el cristiano, el arte puede ser fuente de gozo, símbolo de creatividad y realización que demuestra la dignidad de la persona humana hecha a la imagen de Dios, el Creador. Arte y Biblia del Dr. Francis Schaeffer. Al inicio del programa nosotros decíamos si había un lugar legítimo para la apreciación del arte en la vida cristiana o solo importa lo espiritual, porque muchos cristianos dicen, no, eso de arte no me hablen de eso, a mí solamente denme Biblia. ¿Promueve Dios el arte, Luis? Claro, lo promueve primero en la creación, segundo en su revelación, porque debemos entender que cuando hablamos de arte estamos hablando de expresar belleza, y Dios es la belleza. Entonces, cuando nosotros percibimos la belleza, percibimos un rasgo de Dios que no podemos interpretarlo debido al pecado y la caída. Pero si nosotros en nuestro estado, como en el huerto del Edén, Adán y Eva, o como lo estaremos en la Nueva Jerusalén, aquellos que lleguemos allá por la redención en Jesucristo, nosotros vamos a poder percibir en la belleza de esa cielos nuevos y tierra nueva el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Entonces Dios quiere que nosotros lo conozcamos en todas sus características, tanto de verdad, de bondad, como de belleza. Entonces el arte comunica, desarrolla en los humanos esa percepción de la persona de Dios que tiene que ser clarificada con su revelación escrita sobre el Evangelio, pero que su divinidad es comunicada a nosotros a través de la belleza. Dios promueve en los seres humanos que desarrollemos esa capacidad, porque para eso Él la puso en nosotros. Más aún, en la Biblia se enseña claramente que Dios le dio a ciertas personas capacidades artísticas para hacer cosas hermosas que estaban conectadas con su adoración. Por ejemplo, en el tabernáculo, dice que el Señor le dio a Bezaleel capacidad para poder hacer diseños. Y algo interesante que podemos ver en el tabernáculo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, es que el Señor le manda esculpir granadas que son azul, púrpura y carmesí. Lo interesante es que en la vida real no existen granadas púrpuras, esa fruta no existe. Dios está mostrándonos ahí el papel que juega la imaginación en esas cosas. En la Biblia nosotros tenemos el lenguaje apocalíptico y el lenguaje apocalíptico es increíblemente imaginativo. Aparece una ciudad en forma de cubo, aparece un dragón con 7 cabezas. Eso no existe en la realidad, pero Dios quiere que tú comiences a imaginar, que tú uses la imaginación. Y el artista es capaz de plasmar eso que tú solo puedes imaginar. Él lo puede plasmar en la literatura, en la escultura, en la pintura, en la música. Entonces, vemos en la misma Biblia el hecho de que Dios le dio esa capacidad al hombre. Una de las cosas que nosotros vemos en la Reforma Protestante es que la Reforma cambió el concepto de arte de los artistas que abrazaron el cristianismo.
hacían arte para la gloria de Dios. Johann Sebastian Bach compuso música para la iglesia, que todavía al día de hoy podemos pasar 3 años tocando la música de iglesia de Bach sin repetir una sola pieza. Pero él compuso muchas otras cosas que no eran solamente para la iglesia. Y Johann Sebastian Bach, que era cristiano, a todas sus piezas le ponía Soli Deo Gloria. Él componía para la gloria de Dios. Y todavía al día de hoy, en los manuscritos originales que tenemos de sus piezas, se pueden ver en los lugares más difíciles exclamaciones solamente con las iniciales, diciendo Señor Jesús, ayúdame. Era un hombre que estaba componiendo con una conciencia de que su música era para la gloria de Dios, aún la que no era para la iglesia. Lamentablemente, en el siglo XVIII hubo un cambio radical en ese sentido. El pietismo alemán se introdujo y fueron los primeros que comenzaron a ver el arte. Como tú decías hace un momento, nosotros no necesitamos eso no tiene nada que ver con la devoción a Dios. Separaron el arte de la vida del creyente, y el racionalismo de la Ilustración también estaba emergiendo en ese mismo momento, y ahí el arte comenzó a cambiar. Y en cierto modo podemos decir que el germen de lo que iba a ser el daño que nosotros vemos en el día de hoy en mucho del arte que se produce, el germen se sembró en ese momento. Así que tenemos a los cristianos por un lado separándose del arte y aislando la vida cristiana del arte, los pietistas, y por el otro lado la Ilustración independizándose de Dios, independizando la razón de Dios, y luego produciendo un arte que manifieste esa autonomía que el hombre pretende tener. Entonces no hay territorio neutral. Entonces los cristianos debían en esos momentos presentar la gloria de Dios a través de las diferentes artes. No el aislarse. Espacio artístico con producciones como por ejemplo lo hizo Bach. El dejar el vacío en la cultura por parte de los cristianos y de la redención es crear el espacio para que lo llene la rebeldía a Dios, el mal y el pecado. Esa es la conciencia que nosotros debemos tener como cristianos frente al arte. No hay espacio neutral. El arte o promueve la obediencia y el honor a Dios o promueve la rebeldía a Dios. Nosotros como cristianos hemos recuperado los propósitos originales de Dios, y para que Él nos creó con la capacidad de percibir y de producir belleza. Si no lo ponemos al servicio de la redención y de Jesucristo, Satanás lo va a poner al servicio de la oposición a Jesucristo, que es lo que estamos mirando debido a que los cristianos durante el siglo XX sobre todo se retiraron de las esferas públicas, incluyendo la producción artística. Es que una cosa llevó a la otra, porque ahí volvemos otra vez al punto. Cuando en el escenario público, en la discusión de las ideas, los cristianos se retraen, eso hace que los inconversos, las personas que no creían en Dios, llenaran ese vacío, y sus ideas fueron las que finalmente prevalecieron. Cuando tú estudias el arte, después de la época de la Reforma hasta el siglo XVIII, te vas a dar cuenta que muchos de esos artistas no eran cristianos en el sentido en que nosotros entendemos esa palabra por la Biblia, no eran convertidos a Cristo, pero la cosmovisión cristiana permeaba su arte. Y uno ve la crucifixión de Rembrandt, y cuando uno observa el cuadro con cuidado se da cuenta que Rembrandt se pintó a sí mismo levantando la cruz de Cristo en ese momento. Él se veía a sí mismo como aquel por quien Cristo estaba muriendo en la cruz. Fueron mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. La cosmovisión cristiana estaba muy presente allí. Lamentablemente los cristianos dejaron un vacío intelectual, y eso afectó no solamente el arte, pero definitivamente afectó el arte. Y ahí hay una moraleja para nosotros recuperar eso, y eso se hace con artistas cristianos que tengan la madurez y la cosmovisión bíblica para poder producir un arte que ennoblezca la vida humana y sea obediente a la redención. ¿Ese es el reto de los cristianos en esta generación, Luis? Ese es el reto. Crear una generación, incentivar a los jóvenes a ser artistas
fieles a Jesucristo en el contexto del arte y de las técnicas que maneja su generación. ¿Cómo se consigue decía, esa motivación? Alguien decía, hablando de eso mismo, que hoy día si tú tienes a un muchacho joven que tiene definitivamente talento artístico, en muchas iglesias probablemente llegue a pintar el bautisterio, pero no va a llegar más lejos de ahí. O sea, no se le incentiva, no se le dice, mira, eso que tú tienes es un talento dado por Dios que tú puedes usar para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se incentiva eso? Yo creo que en primer lugar cambiando la cosmovisión, cambiando esa forma de pensar. El arte es parte de la imagen de Dios en nosotros y es algo que podemos y debemos usar para su gloria. Tú dices que debemos cambiar esa cosmovisión. ¿Dónde empezamos a cambiarla? Mira, yo vuelvo de nuevo siempre al punto de la predicación expositiva. Calvino, lo que hizo en Ginebra fue predicar la palabra de Dios versículo a versículo. Si tú predicas todo el consejo de Dios, te vas a topar tarde o temprano con un montón de textos bíblicos que te van a dar una visión diferente del arte de la que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Una visión diferente de muchas cosas. El arte va a estar incluido allí. Entonces yo creo que comenzar a predicar la Biblia tal cual está allí escrita. Y sobre todo aplicarla a los contextos de la vida real de las personas. Porque como tú citabas, Calvino enseñaba la Escritura, pero quienes la aplicaban y la vivían eran sus oyentes. O sea, Calvino no fue que realizó los cambios sociales, él enseñó la palabra de Dios y sus oyentes tuvieron el discernimiento debido a su predicación con tanta perspicacia para aplicar los conceptos de la Escritura al mundo real. Hoy en día tenemos mucha exposición de las Escrituras, pero muy poca aplicación de las Escrituras. Entonces, los cristianos en el mercado, en la esfera de la sociedad, muchas veces no saben cómo conectar lo que han oído de la predicación a las realidades en que tienen que aplicarla. Eso requiere de un ejercicio del oyente de meditación. O sea, es tomar la palabra y meditarla y discernirla para que el Espíritu Santo te guíe a aplicarla. El arte no debe ser utilitario. Debo aclarar eso de antemano. El arte, como dice este libro de Hans Ruckmaker, el arte no necesita justificación, y es un libro muy bueno. Pero definitivamente el arte puede tener lugar aún en la obra de la iglesia. Cuando Isaac Watts iba a la iglesia siendo un jovencito, le decía a su papá, yo encuentro muy poca calidad poética y artística en lo que se está cantando aquí. Y el papá le lanzó un reto, bueno, comienza a escribir tú. Muchos de los himnos que nosotros cantamos en el día de hoy los compuso Isaac Watts. Lamentablemente, en el día de hoy no tenemos, gracias al Señor que los hay, pero no tenemos buenos compositores cristianos que estén componiendo himnos con buena calidad artística, con buena teología. Gracias al Señor, vuelvo y repito, los hay. Y debemos dar gloria al Señor. Necesitamos por eso, más. Pero necesitamos más. En todas las artes, incluyendo la que se dedica al culto público y la adoración, pero sobre todo la que le dé dirección a la cultura, porque es que al no haber espacio neutral, a los cristianos haber cedido el territorio de las artes en general a los inconversos, ellos son seguidores, discípulos de Satanás. Ellos no lo saben, pero Satanás los guía. ¿A qué? A oponerse a todos los propósitos de Dios. Entonces nosotros debemos recordar que las artes es parte del territorio de la lucha cósmica entre Jesucristo y Satanás. Si los seguidores de Jesucristo dejamos el espacio vacío, va a ser llenado como los líquidos en un envase. Entonces por eso el cristianismo tiene que presentar oposición y freno al mal en las estructuras de la sociedad que Dios ha creado para que se manifieste el señorío de Jesucristo. Jesucristo es Señor del arte, pero eso debe ser reclamado por sus seguidores. Durante la pausa teníamos una pregunta que si el tiempo nos daba le íbamos a hacer. Y es una pregunta que llevaría un programa para responderla. ¿Es la belleza en ese arte objetiva o subjetiva? Mira, definitivamente la apreciación del arte es subjetivo. Yo puedo percibir una obra de arte de una manera y tú de otra. Exactamente. A mí me puede causar una impresión y a ti una impresión completamente diferente. Y a ti te puede gustar y a mí no. Eso es una realidad. Como decía Luis, tú te puedes desmayar y a mí no me puede gustar. Exactamente. Sin embargo, yo creo que la estética, si ya hablando del concepto de estética, yo creo que no es relativa, yo creo que es absoluta. Y
Y lo creo por lo siguiente: Dios creó la estética, Dios creó la belleza y Dios creó la capacidad en el hombre para disfrutarla. Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, Salmo 27:4, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para muchas personas Dios es grotesco, ellos quieren estar lo más lejos posible de Dios, ellos no quieren nada con Dios, pero el salmista decía: Dios es hermoso. ¿En qué sentido Dios es hermoso? En la armonía de sus atributos, en la genialidad de su sabiduría. Dios es hermoso, en su justicia, santidad. Dios es hermoso, independientemente de que el hombre no lo capte. Y Él creó la belleza y Él creó la capacidad de captar la belleza. Cuando las personas dicen la belleza es relativa, tenemos que llegar a la conclusión de que nadie tiene mal gusto. No pudiéramos decir que nada es feo. O sea, toda expresión artística es hermosa y eso no es verdad. Sin embargo, hay expresión artística que comunica los temas de la caída, de la depravación, de las pasiones más bajas de los seres humanos. El buen arte debe elevar al ser humano a aquello similar a Dios, que apunta a la persona de Dios y crea la necesidad de conocerlo mejor. Luis, yo quiero que para concluir el programa tú des una exhortación a los cristianos con esa idea de reclamar nosotros todas esas expresiones del arte. Sí, como en todos los aspectos de la cultura, las personas que son líderes en esos campos guían al resto. Nosotros necesitamos artistas cristianos que no se asusten, que cultiven las técnicas y cultiven la inspiración a un nivel que se constituyan guías en sus campos artísticos, sea música, pintura, cinematografía. ¿Por qué? Porque son pocas las personas en realidad que le dan dirección a la cultura, son los líderes en esos campos profesionales. Un productor cinematográfico exitoso por su calidad tiene una influencia en todo el mundo del cine, y si promueve los valores y las ideas del reino de Dios, no de una manera explícita, sino implícita, va a ser seguido por las masas. Entonces necesitamos creyentes en todas las esferas de las artes y en todas las esferas de la sociedad que lo practiquen y tengan una dedicación a Dios tal que Dios los eleve a posiciones de autoridad en esas esferas y ellos marquen la dirección de la cultura, apartándola de la fealdad hacia la belleza. Si Dios te ha dado esos dones y talentos, es bueno que lo utilices para su gloria. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Un y a placer ustedes siempre. también, gracias por haber estado en su programa Entendiendo los Tiempos.